La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser. Buenos días. La hora extra. Hoy presentamos Poeta en Nueva York, un espectáculo de Carlos Marquerí con una producción del Teatro Español, Teatro Kamikaze y la colaboración de la Fundación Federico García Lorca. Con Dani de la Fuente. Poeta en Nueva York es un libro que nace en años convulsos en los que la sociedad sufre un gran cambio, como el que estamos atravesando ahora con la inteligencia artificial, las noticias falsas o las consecuencias del cambio climático. Entonces fueron el crack del 29 y la Gran Depresión, la gran crisis económica que permitió el ascenso de las dictaduras europeas, la Segunda Guerra Mundial y su precuela, la Guerra Civil Española. Poeta en Nueva York fue testigo de esos grandes cambios. Carlos Marquerí es dramaturgo y director. Poeta en Nueva York es un laberinto de muertes. Y ahí a raíz de ahí se tomó la decisión que iban a aparecer unos títeres, que iba a ser un autorretrato basado en el dibujo, en el autorretrato de Lorca, y un dibujo que tiene él, que es una muerte. Poeta en Nueva York es un espectáculo con más de 20 títeres, grandes y pequeños, con música que surge de dos máquinas, un piano y un umbráfono, que es un dispositivo musical que convierte en sonido los impulsos luminosos. Pedro G. Romero firma también la dramaturgia. La obra también, por ejemplo, disuelve absolutamente las diferencias que hay entre el Lorca populista y el Lorca vanguardista. En realidad no hay esa diferencia, es un poco fruto de la miopía de la crítica. Hay como dos teorías clásicas también sobre los textos, los poemas de Lorca, el poeta del cuerpo, que intenta que la palabra se haga cuerpo, y también el poeta que intenta que la palabra sea música. En realidad yo pienso que hay un concepto coreográfico, literalmente, en Lorca, que es, pues eso, el cuerpo que baila, digamos, el cuerpo que se hace música, y toda la obra, las marionetas, los actores, bailarines, todo es una gran coreografía. Coreografía de Elena Córdoba. Niño de Elche interpreta y firma la dirección musical. No caer en la musicalización de los poemas de Lorca, ¿no? Se ha hecho muchísimo, se sigue haciendo muchísimo, y en algunos casos incluso bien, ¿no? O muy bien. No estar expuesto a ese tipo de ejercicio. Me interesaba mucho más entender los poemas de otros primas, ¿no? En este Poeta en Nueva York se recoge el contexto histórico en el que fueron escritos esos poemas. Cuestiones paralelas con otro tipo de poetas, Eliot, Whitman, Langston Hughes también, ¿no? Son poetas que también aparecen, a los cuales sí le he puesto música o los he acompañado con canto y música. Hay algún fragmento de Lorca que se canta al final, sí, y luego hay poemas de Langston Hughes, que es un poeta del Renacimiento de Harlem que convivió en la época que estuvo en Nueva York. Que estos poemas se sigan entendiendo, se sigan leyendo, se sigan reflexionando. A través de 6 paneles, el texto y el imaginario nos invitan a escuchar y entender los poemas a las puertas de unas elecciones europeas decisivas, con la extrema derecha en auge de nuevo en todo el continente. Es el desafío de nuestra memoria histórica, de Lorca a Miguel Hernández. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas, de la gente. Yo necesito un centro de gravedad permanente que no me faccia mal cambiar. Esther López Barceló, bienvenida de nuevo a La Hora Extra. Buenos días. Muchas gracias, Dani. Tú siempre poniéndome cancioncitas que me lo ponen todo más fácil, ¿eh? Tú siempre aligerando tus textos con cancioncitas que nos acompañan en tus libros. ¿A qué tiempo regresas escuchando a Franco Battiato buscar un centro de gravedad permanente?
Pues ya lo sabes, vuelvo a ese suelo de terrazo lleno de amonites, a ese radiocassette negro con la antena enorme y larga, y a mi padre cantando por encima de la voz de Battiato. Esther es una mujer blanca, paya, cisetero, nacida a principios de los 80 en un barrio periférico de una ciudad con playa ajena a su historia y a sus habitantes. Hace año y medio nos presentaba su primera novela, Cuando ya no quede nadie, una historia extraordinaria de las guardianas de la memoria y la épica de las vencidas, y ahora viene, lo adelantaba, con un ensayo también muy atravesado por la memoria y por las mujeres, un ensayo que empieza así: soy de esa generación de nietas que aprendió a leer en los silencios de su abuela y se conjuró con otras para romperlos. Así comienza El arte de invocar la memoria, anatomía de una herida abierta, publicado con Barlin Libros. Invocar la memoria, Esther, Leo, es volver a la primera casa, regresar a un tiempo, como nos decías, pero ¿qué memoria invocas? ¿Cómo es ese término benjaminiano que explicas en el ensayo? Bueno, parto de esa tradición que es la de Walter Benjamin, ¿no? De pretender o de tener la vocación de ser la voz de los vencidos y de, por tanto, leer la historia a contrapelo, ¿no? Es decir, no siguiendo la inercia de los que ya escribieron la historia porque vencieron, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, en todo lo que me rodea, intento leer más allá de los objetos y más allá de las evidencias, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, en este ensayo lo que me ha interesado muchísimo es explorar todas aquellas cosas que nos invocan la memoria de una forma muy potente, pero que no responden a ningún tipo de tradición literaria ni audiovisual, es decir, no hablo ni de libros ni de películas, ¿no? Que de alguna forma sería lo que nos apela a la memoria de una forma más directa, ¿no? Y más buscada, ¿no? O consciente. Pero yo hablo de todos aquellos objetos, elementos, escenarios que nos rodean y que nos invocan la memoria sin que nosotros a lo mejor lo queramos, ¿no? De una forma involuntaria, como me pasa a mí con la canción de Battiato del Centro de Gravedad Permanente, que me invoca la voz de mi padre y por tanto su presencia, ¿no? Y prácticamente me lo planta ante mí, ¿no? Cuando estoy escuchando esa canción es que no puedo evitar que se me salten las lágrimas porque me parece que mi padre va a ponerse a cantar de un momento a otro, ¿no? Pero yo siempre lo que busco es cuando nos invoca la memoria esos objetos o esos elementos y además de que por tanto nos evoque la memoria particular, que esa se nos una a la memoria colectiva. Es decir, cuando yo, por ejemplo, veo los zapatos de tacón de la cubierta del ensayo, son los zapatos de tacón de una señora que fue fusilada, una chica de 28 años que fue fusilada en Paterna, y yo cada vez que veo esos zapatos a mí me invocan directamente a la presencia de mi abuela, ¿no? de mi yaya, y es algo que automáticamente me vincula a esa memoria colectiva, porque de mi yaya salto a aquellas mujeres que realmente fueron fusiladas y represaliadas en la dictadura. Por los objetos y por esa cubierta te voy a preguntar un poquito más adelante, pero todo comienza con tu abuelo, con la poesía de Federico García Lorca. ¿Qué hebra de ese hilo te legó tu abuelo? Fue una tarde, y además la tengo como muy fresca en mi memoria. Estoy leyendo un libro que me han regalado mis padres, que es Federico García Lorca contado a los niños. Estoy leyendo un poema y entonces él me dice que Federico García Lorca era un rojo. Y que entonces yo le digo que no existe la gente roja ni la gente verde, ¿no? Le digo que solo los marcianos son verdes, ¿no? Y entonces él me explica qué quiere decir rojo y que además él también lo es, ¿no? Entonces él directamente se une de alguna forma, ¿no? a Federico García Lorca en una comunidad que para mí es desconocida, pero en la que veo que yo me inserto a través de lo que me cuenta mi yayo. O sea, si mi yayo es rojo, por tanto, mi familia lo es y tenemos algo que nos une a Federico, ¿no? Y a partir de ahí es cuando yo empiezo a entender que hay unas categorías que escapan en ese momento todavía a mi entendimiento, pero que son unas categorías que me definen también, aunque yo todavía no sea consciente, ¿no? Lorca era rojo, ser rojo era peligroso, por eso lo mataron.
¿Sigue siendo peligroso ser rojo hoy? Si hoy tuvieras que explicarle a tu hijo qué es un rojo, ¿qué le dirías? Le diría que los rojos fueron aquellas personas que sufrieron la represión y sufrieron la violencia por el mero hecho de defender la democracia, que es lo que hace que él hoy pueda ir al colegio gratuita y libremente, que es lo que hace que podamos ir al médico sin tener que pagar, que son aquellas personas que dieron su vida por lo que hoy disfrutamos de una forma que nos parece dada, pero que fue conquistada a través de muchas luchas y de muchos cuerpos, ¿no? Vilipendiados y asesinados por la dictadura. Y creo que ser rojo hoy en día pues es seguir defendiendo esa memoria y además también seguir defendiendo esos derechos y libertades que también defendían ellos y que seguimos defendiendo nosotros hoy en día, porque cada vez efectivamente vuelve a ser más peligroso ser rojo en esta sociedad. Y creo por eso que es más importante que nunca que defendamos la memoria y que sobre todo defendamos que lo legítimo es que, por ejemplo, los muertos que están en las cunetas sean entendidos como víctimas de la democracia y que por tanto no sean ni de un bando ni de otro, porque el único bando que debería de existir es el de los demócratas, ¿no? Te quería preguntar por los objetos, por la importancia de lo tangible, esos zapatos, un sonajero, un botón, un peine, algo que dé forma al recuerdo. El valor del objeto en términos científicos reside en la capacidad de interpretación de quien lo estudia. Escribes todo lo que nos puede decir, por ejemplo, una simple lata. ¿Qué papel juegan estos objetos en la construcción de la memoria democrática? ¿Cómo dialoga pasado y presente a través de los objetos? Es una idea que estoy desarrollando desde hace décadas, ¿no? Porque es verdad que para mí la memoria tiene mucho que ver con lo material, con los objetos. Y mira, simplemente voy a leer una parte del capítulo de Alteralgia, en el que digo que la memoria es como el capullo de una oruga, es una veladura capaz de mudar los objetos más banales en apéndices del cuerpo desaparecido. Lápices, ropa, cartas, relojes se transmutan en oídos, manos, ojos e incluso carne. Este fenómeno a través del cual las cosas dejan de ser cosas para pasar a ser cuerpos opera tanto en los elementos que quedaron abandonados y ajenos a la suerte de sus dueños como en aquellos que los acompañaron sepultados junto a ellos. Para mí es que se convierten en los ausentes. O sea, los objetos, cuando son objetos de alguien que ya no está, lo podemos vivir en nuestras carnes en cualquier momento, ¿no? Se convierten en algo casi sagrado, ¿no? Para nosotros. Pues yo creo que ese áurea, ¿no? Ese áurea de valor todavía se multiplica cuando hablamos del objeto de alguien desaparecido forzosamente. Y entonces hablar de aquellos objetos que no es que solamente sean sagrados o íntimos, ¿no? Para una persona, sino que un Estado le da el valor que debería, ¿no? Y ahí es cuando hablo de cuidado, no toquen la barandilla. Recuerden que aquí, en la ESMA, es decir, la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires, incluso esta escalera es una prueba pericial del crimen. Y eso fue lo que nos dijo nuestra guía, que no toquen la barandilla. Sabía que estaba en un santuario, en un espacio abotargado aún por el aire de la violencia, pero no era consciente de que me hallaba en una zona acotada por los científicos forenses, el lugar de un crimen que sí fue y sigue siendo investigado judicialmente. Y entonces yo digo, no me culpen. Yo vengo de la anomalía, debería haberle dicho a la guía. España, el lugar del crimen impune, del crimen perfecto, el que se nos ha venido ocultando hasta ignorarlo, hasta hacernos creer que no pasó nunca. Vengo del país del crimen que no. Es decir, los objetos no solamente es que nos invoquen nuestra memoria particular, que nos une a una memoria colectiva, es que además los objetos son pruebas del crimen. Tienen un valor por sí mismo y científico que es importantísimo y que lamentablemente en nuestro país pues no están vistos del mismo modo, ¿no? Entre esos objetos, el más destacado, un cuaderno precioso con el lenguaje secreto de las mujeres. Mujeres como la madre de Miguel Martínez del Arco, que estuvo con nosotros hablando de las presas durante el franquismo. Mujeres como su madre Manolita en la cárcel de Segovia, que inventaron un lenguaje propio, claves ocultas en sus cuadernos de costura para comunicarse entre ellas, evitando represalias, como las mujeres de Cuando ya no quede nadie, de tu novela. Mujeres con una aguja, con un hilo, con delantal, detrás de una portería, nos decías, haciendo la resistencia, construyendo memoria. Esto es precioso.
precioso, Esther, es indescifrable, nadie se había fijado en ello. ¿Algún día sabremos qué dicen o al final eso es lo de menos? Bueno, eso por ahora es lo de menos, sobre todo porque no he logrado descifrarlo, pero es cierto que lo estamos intentando y que a mí lo que me parece increíble es que este testimonio haya pasado de puntillas hasta ahora. No para Miguel, por supuesto, porque Miguel lo pone en valor en la propia novela de Memoria del Frío. Él habla de estos cuadernos en donde su madre y José Amalia, su compañera del alma, ¿no? Están introduciendo a través de sus códigos de costura, están introduciendo también con su código cifrado mensajes que les han llegado de fuera y que necesitan compartir con el resto de reclusas. Yo leo la novela y creo que es, bueno, pues una concesión, ¿no?, que a la ficción que se ha dado a sí mismo. Y entonces un día voy a casa de Miguel y me dice: ¿quieres ver los cuadernos de claves? Y digo: ¿qué? ¿Pero es que existen? Y me dice: claro. Así que yo por primera vez toco esos cuadernos, los abro y veo esas abreviaturas ininteligibles a través de las cuales las mujeres en aquella época, en los años 30, era con las que habían aprendido a coser, a tejer, mejor dicho, con 4, con 5 agujas, algo que a mi entender es absolutamente inalcanzable, ese complejo conocimiento, pero que ellas hacían por la noche, de madrugada, a la luz de la bombilla del retrete, seguían esas abreviaturas que eran instrucciones como una partitura para poder hacer el tejido, para poder hacer el patrón. Pero resulta que ellas, dentro de esas abreviaturas que ya para nosotros son ininteligibles porque hemos perdido ya esa tradición, o sea, ese lenguaje que utilizaban estas mujeres para poder tejer ya está perdido de partida, pero es que además, claro, evidentemente no llegamos a comprender el mensaje cifrado porque no sabemos leer las abreviaturas del tejido. O sea, hemos perdido también una parte importantísima de la experiencia que estaba asignada a los roles femeninos del tejido, pero además de perder eso, claro, hemos perdido la capacidad de poder saber de qué forma se estaban comunicando, pero estas mujeres idearon un lenguaje secreto entre ellas que pasó desapercibido para las guardianas de la prisión, porque ellas fueron tan sagaces que hicieron que ni siquiera las guardianas pudieran darse cuenta de lo que se estaban contando ahí, pero se estaban contando de todo, se estaban trasladando la información que les llegaba del exterior e incluso sabemos que muchos de esos patrones fueron transcritos y pasados no solamente de celda en celda, que era lo normal, sino de cárcel en cárcel. O sea, estas mujeres idearon una forma de organizarse, maravillosa, que si hubiera pasado en otros lugares seguramente habrían hecho una película o una serie solo con eso, ¿no? Y para mí ha sido un privilegio poder contar al mundo lo que hacían estas presas y lo he podido contar, ¿sabes por qué? Por esa falta de perspectiva de género, por esa forma constante de infravalorar toda experiencia femenina que ha habido también, por tanto, atravesando también a las personas que eran pues de izquierdas y progresistas. Y es increíble que durante décadas esto haya sido conocido por muchos historiadores o por muchos gente del Partido Comunista, etcétera, y que nunca se le haya dado valor. Para mí ahí es otro de los síntomas de cómo nos ha atravesado, ¿no?, ese patriarcado de una forma tan bestia. Ese ruido de la tierra callada. Con Esther hemos hablado de arte y de memoria, de la derogación de leyes en nombre de la concordia, de la falta de un museo de la memoria en España o de ese museo de la guerra civil que se está proyectando en Teruel. Tienen toda la entrevista en cadenaser.com y en Ser Podcast. También hemos abordado con ella la relación entre colonialismo y franquismo y de cómo descolonizar los museos, esa voluntad del Ministerio de Cultura desde hace ya algunos años. Precisamente nuestro compañero Antonio Martín ha estado en Países Bajos, en Ámsterdam, visitando el Wereldmuseum, uno de los ejemplos europeos de cómo descolonizar un museo. Son los mismos objetos, las mismas salas, pero una narrativa totalmente diferente. Donde antes el Wereldmuseum de Ámsterdam era un espacio de orgullo colonialista, ahora los instrumentos musicales, los objetos cotidianos o productos como el café que se exhiben se pueden mirar desde el prisma del multiculturalismo y bajo la reflexión de los daños causados por un periodo marcado por la esclavitud y por los abusos de todo tipo. Rick Herder es uno de los encargados de la exposición. La esclavitud es la última forma de deshumanización, pero las personas que han sido esclavizadas siguen siendo humanas.
tenían relaciones en las plantaciones, las mujeres se quedaban embarazadas y tenían hijos. También tenían cultura, música propia y queremos centrarnos en la resiliencia de los esclavos, en su lado humano. Ese lado humano se expone con la presentación de la cultura y tradiciones de pueblos de Indonesia o Surinam que fueron expoliados por Países Bajos. El mayor ejemplo es su legado musical, presentado a través de decenas de instrumentos y ejemplos de ritmos. La música en las plantaciones estuvo en ocasiones prohibidas y en ocasiones permitida. Buena parte de nuestra música popular es música negra que viene de los esclavos. Es el caso del rap, del blues, el jazz o el rhythm and blues. También con mención especial a la comida ahora importada porque forma parte de la gastronomía del propio país colonizador. A lo que jugamos aquí con el visitante es que comprenda de dónde viene lo que encuentra en su cocina, en su comida. Tenemos muchos ejemplos de cocina indonesia en Países Bajos por el colonialismo. Muchos platos han viajado por todo el mundo por el colonialismo. También podemos navegar digitalmente por 200.000 nombres de esclavos para conocer su identidad, sus relaciones, en qué lugar concreto trabajaban como mano de obra gratuita. Veraldine Flores es la encargada de la parte dedicada al Caribe. En esta sala queremos hablar sobre el trabajo, sobre los tipos de trabajos que encontramos en los tiempos coloniales, pero también sobre las formas que han sobrevivido a esa época y se mantienen en la actualidad, que son herencia del colonialismo. Hablamos aquí de la esclavitud y de cómo deshumaniza a la gente, convierte a las personas en propiedades de otros, en poco más que mano de obra que alguien puede poseer. El Beryl Museum ha abierto un debate en Países Bajos, un lugar donde la extrema derecha ha ganado en las últimas elecciones y es favorita para las que se van a celebrar en Europa el próximo mes. Nos reconocen sus trabajadores que hay oposición en la sociedad al nuevo significado del centro, pero también que se han convertido en referencia para otros museos de los países vecinos y de hecho han empezado ya a devolver obras a Indonesia o Sri Lanka, de donde fueron robadas por los neerlandeses. La Casa Encendida de Madrid acaba de presentar un Requiem por la Humanidad, una exposición que analiza cómo el pasado colonial ha deshumanizado a las personas negras, concibiéndolas como un defecto del hombre blanco, una inferioridad cultural construida y plasmada a través del arte, del cine, de la literatura o de la cultura popular. La muestra recoge una documentación exhaustiva sobre el caso de España y ofrece posibilidades utópicas de artistas negros para reformular el relato humanista europeo. Tania Safura Adam, mozambiqueña, es la comisaria de la exposición. Un Requiem por la Humanidad es una exposición que invita a reflexionar y a pensar a través de intelectuales y artistas negros sobre la condición y la identidad humana. A través de ello se crea un relato a veces poético, a veces poco sutil, de cómo se ha ido forjando y alimentando un mundo antinegro, de cómo se ha ido deshumanizando constantemente a las personas negras a través de instrumentos jurídicos, a través del arte, el cine, la literatura y la cultura popular en general. En ese sentido, es una exposición que pretende ir a la raíz, por lo que podríamos denominar una exposición radical que explora la universalidad de lo humano en un momento en el que existen muchos conflictos raciales. La pregunta que sobrevuela la exposición es ¿por qué persisten los racismos con total impunidad en nuestros días? Pero la exposición no se queda en ese relato de deshumanización, sino que pretende ir más allá y explora también cómo los artistas y muchos pensadores negros utilizan la escritura y el universo sónico como espacios para reflexionar su condición de negros, como espacios para reflexionar sobre la deshumanización y como espacios para salir de ese lugar que se le ha otorgado. Por lo tanto, están muy presentes en la exposición las mitologías, los futurismos negros y la ciencia ficción, y cómo desde ahí se generan nuevas posibilidades de repensar la humanidad. En definitiva, es un espacio de reflexión sobre nuestro presente a través de una mirada historiográfica y descolonizadora, una mirada que apunta a la participación del Reino de España en esos procesos de deshumanización, pero también apunta al poder que han tenido muchísimos artistas e intelectuales negros para salir de esos relatos. Y por último,
una pequeña sorpresa que a mí en especial me hace muchísima ilusión, ya que con motivo de la exposición hemos traducido un pequeño cuento de ciencia ficción de Webb Du Bois que se llama The Comet, El cometa, que fue publicado en el año 1920. De la descolonización del siglo XXI al colonialismo de finales del XIX y principios del XX, el Museo del Prado ha presentado su gran exposición de la temporada, Arte y Transformaciones Sociales en España, 1885-1910. Una muestra de casi 300 obras que nos permite conocer los primeros trabajos de Sorolla, Picasso o Solana, pero sobre todo adentrarnos en la respuesta que los artistas daban a cambios como el del trabajo industrial y de la mujer, las revueltas obreras, anarquismo, emigración o marginaciones étnicas y sociales, y cómo conectan con el presente. Raquel García. Por primera vez los trabajadores del mundo van a unirse para luchar de igual a igual contra la patronal. Tonterías. Vuestro Karl Marx sigue creyendo en la evolución de las fuerzas naturales, queriendo negociar con los patronos cara a cara para obtener aumentos de salario. Hay que prender fuego a todas las ciudades y arrasarlo todo. Cuando ya no quede nada en este mundo podrido, tal vez crezca otro mejor. No llegaremos a ese extremo. El obrero solo no es nada, pero unido representa una fuerza. El trabajo industrial, las reivindicaciones obreras, las huelgas, el anarquismo, la renovación en la educación, las conquistas sociales, la emigración y el colonialismo. El cine, también la literatura, nos han enseñado cómo el XIX fue un siglo de transformaciones sociales que no nos alejan tanto de nuestro mundo de hoy. Es ya una sociedad moderna, con lo cual todos los problemas que había hace 100 años, de alguna manera, siguen vigentes todos los temas, la despoblación del campo, la educación, la emigración, la prostitución, la violencia. Es una exposición que te permite, por un lado, ver cuánto hemos cambiado y, por otro lado, cuánto no hemos cambiado. Miguel Falomir, director del Prado, nos habla de la exposición Arte y Transformaciones Sociales en España, uno de los platos fuertes del museo para esta temporada, que reúne más de 300 piezas sobre el apenas visto y muchas veces denostado arte social, que fue refrendado en la Exposición Universal de París de 1889. Como nos explica Javier Barones, comisario de la muestra. De París recibe una medalla de honor, una obra que es una sala del hospital durante la visita del médico jefe, pintura social. Eso hace que se arrumbe la pintura de historia y que estos temas que aquí se describen o que aquí se reúnen pues sean los protagonistas de la actividad de los artistas, y al público eso le interesa porque se ve reflejadas sus preocupaciones y las escenas que ellos viven habitualmente. Hasta 1900 el arte refleja todos esos cambios sociales de forma naturalista, buscando sobre todo la fidelidad, pero fueron después la fotografía y el cine, con los que se empieza a retratar la época, los que contribuyen a que la pintura busque nuevas vías para expresarse. Es muy importante también ver la confluencia de las artes, la influencia de la pintura en la ilustración, la influencia de la fotografía en la pintura, pero también la influencia de la pintura en la fotografía y las relaciones entre fotografía e ilustración. Las de Gris son muy interesantes, son del año 7 y del 9, son lenguajes precubistas que realmente están ahí en esa primera década del siglo, ¿no? También fueron los años en los que se comenzaron a ver los primeros Picasso, Sorolla o Zuloaga, una época de vida corta en la que la mujer fue representada enferma, explotada o prostituyéndose, pero sin apenas visibilidad como artista. Solo hay dos nombres, los de María Luisa Puiggener y Elvira Santiso. La hora extra. Daniel Ibáñez, bienvenido a La Hora Extra. Muchas gracias. Daniel es actor, nació en Madrid hace 28 años. Le habrán visto en La novia gitana, La valla, El buen patrón, Terminator, o también en teatro, Muerte de un viajante, por ejemplo. Temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad. Para la libertad es una obra de teatro dirigida por Gabriel Fuentes, en la que interpretas a Miguel Hernández. Habéis estrenado ya en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, antes de pasar por Cartuja Center de Sevilla y por el Teatro Marquina de Madrid. ¿Cómo ha sido la acogida en Asturias? Ha sido fantástica, la verdad. Lo pienso y todavía me emociono porque ha sido precioso, y estar también rodeado de gente con tanto talento. Y ese ha sido, en este caso, lo que para mí han demostrado tanto Eva Rubio, Pablo Sevilla, por supuesto, Daniel Molina con una dirección musical fantástica, y Gabriel,
Gabriel Fuentes, que ha hecho un trabajo de dirección para mí muy pormenorizado y muy dinámico y que creo que va a emocionar y va a gustar muchísimo. ¿De dónde surge la idea? O si no lo planteo de otra forma, que hace un chico como tú, de tu generación, recordando al poeta aquellos años terribles, que te fascina de esta bohemia literaria que dices en la obra? Me pasó cuando fui a ver a Serrat, que siempre dices, ¿qué me liga con esto, no? Y cuando ves a un grande, que a mí me intimidaba mucho, ¿no?, conocerle, le dije, Juan, a mí esto me parece de lo más increíble que he hecho en mi vida, estar aquí contigo. Y no sé, de alguna manera siento que estoy relacionado contigo, ¿no? Y que esto nos relaciona contigo, con Miguel Hernández. Y me dijo, nos pasa mucho, y es porque la cultura tiene este poder, ¿no?, de hacerte vibrar las cuerdas del corazón y de que lo aparentemente inútil acabe resultando el instrumento más efectivo contra la pérdida de la memoria. Y creo que a Miguel Hernández una de las cosas que más le engrandece es eso, ¿no?, el sacrificio y no haber cedido ante determinadas presiones porque sabía que su legado era importante, igual que lo ha sido el de Serrat. Miguel es un poeta combatiente, él no es como Rafael Alberti o como los otros que iban al frente, leían 4 versos y volvían a Madrid. Él estuvo allí todo el tiempo, igual que cualquier otro combatiente, donde más nevaba, donde más frío hacía. Miguel es un luchador, el valor humano y el corazón de este chico son extraordinarios. En él se juntan el amor y la responsabilidad. ¿Qué has descubierto de Miguel Hernández? Que tenía una conciencia preclara. Es un ejemplo, ¿no? Creo que es un poeta, sí, olvidado, y que precisamente Serrat se encargó de hacerlo lo que hoy llamaríamos mainstream. Por supuesto que aunaba el amor y la responsabilidad porque estuvo efectivamente donde más frío hacía. Y creo que eso es algo que en esa época no era muy común. No provenía de una clase burguesa. Entonces es cierto que él no podía estar en otro sitio que no fuera la trinchera, ¿no? Y era donde quería estar, y andando entre sus amigos muertos era capaz de elaborar esta poesía que, partiendo de lo particular, se ha elevado a lo universal de una manera magistral. La obra empieza en la Plaza de Madrid a 18 de enero de 1940, año de la victoria. Es un recorrido también musical por la vida truncada de Miguel Hernández, con canciones de Serrat, que interpretó sus poemas en 2 discos maravillosos. Te acompañan Daniel Molina, el director musical de la función, 2 actores, Eva Rubio, Pablo Sevilla, que interpretan a varios personajes, pero el peso de la obra cae sobre ti, interpretas todas las canciones en directo, un reto añadido. Siempre lo es cantar, que no es mi camino natural. El peso de las canciones sí que recae en mí, pero es cierto que tanto Eva Rubio como Pablo Sevilla hacen un trabajo que describió una persona como estajanovista. Yo lo considero muy brillante, porque pasan por personajes de los que solo se da un retazo y que Gabriel se encarga de potenciar de manera que parece como un 8,5 de Fellini, ¿no? Entonces, entre los dos, entre Eva y Pablo, me van haciendo este viaje, ¿no?, de un lado a otro, dando bandazos, como si a modo de Alicia o de una especie de títere. Miguel tiene este despertar de la conciencia para ir desempregnándose de todo esto, ¿no? Y Daniel Molina logra reelaborar estas canciones que tanto están en el subconsciente colectivo, ¿no?, de una generación, para acercarlas a una sonoridad y con un pulso más actual y que vibra en función de la narración, ¿no? Tanto en las conversaciones con él como con Gabriel Fuentes, el objetivo era eso, ¿no?, darle una vuelta de tuerca a esto, y a través de la luz. Por supuesto que Juanjo Llorens no lo hemos nombrado, pero hace una pintura moderna, tanto él como Elvira, de este mundo, ¿no?, que es tan loco, que de repente pasa de un sitio a otro, ¿no? Es Alicia en el País de las Maravillas, que se nombraba, tiene esto, no es episódico. Es un texto precioso, es muy poético. ¿Cómo ha sido trabajar esa prosa poética para acercarla también a las generaciones de hoy? No sé si es un esfuerzo añadido. Creo que otra vez ahí el tanto reside en Gabriel, porque es cierto que, bueno, tanto Pablo como Eva como yo nos hemos formado en la Resat, que había una formación de verso bastante pormenorizada y muy exhaustiva, y creo que nos ha ayudado mucho a integrar un texto que es verdad que está un poquito elevado, o sea, no es llano, y que también te da gusto, ¿no?, oír eso en el teatro. Entiendo que cuando tú vas quieres oír un lenguaje a veces que te eleve un poco, ¿no? Y esto ha sido un trabajo de acercarlo a la tierra y que te haga vibrar. Decías que Miguel Hernández es un poeta olvidado. Voy a leer un par de fragmentos. Aunque te paseen y te fusilen y te desaparezcan, lo que no conseguirán jamás será callar tu voz de poeta libre, la belleza de tus textos y de tu corazón. A Hernández como a Lorca los mataron, pero
han sobrevivido y sus asesinos quizá no. Decías en una entrevista hace unos años que el reto de tu generación es hacer cosas que permanezcan y que no se diluyan como un vídeo de YouTube. ¿Son al final inmortales estos versos, esta música? Sí, sí lo son. Y aquí me toca nombrar a José Velasco y a Okapi porque nos han dado una oportunidad de que esto permanezca y que gracias a ellos haya un peso, ¿no?, en esta historia. Y sigo pensando que ese es el reto. Dejar una herencia. Hoy en día los valores no están tan claros, ¿no? Todo está bastante diluido y no solo los valores, los iconos también, ¿no? Yo el otro día viendo a Serrat pensaba como qué iconos tenemos en nuestra generación. Siempre me ha preocupado porque creo que la falta de iconos a veces, o sustituirlos por un beneficio, una acumulación, no tiene mucho sentido. Y precisamente tanto Miguel Hernández como Serrat siempre han pretendido hacer vibrar más allá de cualquier tipo de acumulación, ¿no? Y esa es mi sensación con esto, ¿no? Fueron años muy duros para Hernández, sumido en la miseria, recorriendo varias cárceles hasta su muerte. Pero también es la obra, el texto, un anhelo, ¿no?, por recuperar la vida sin perder la esperanza. Hay música, hay belleza, pero también hay humor. ¿Cómo funciona aquí el humor para aligerar esa carga? Es un montaje muy luminoso. Y creo que es algo que a priori puede haber una conciencia, a lo mejor un prejuicio, ¿no?, de que lo que la gente va a ver va a ser algo con una cierta gravedad o que se le atribuye una gravedad o un peso. Por supuesto que lo tiene, la historia es la que es, pero el montaje descarga muchísima responsabilidad en el humor, que creo que es, y la esperanza, que eso es fundamental, tanto el humor como la esperanza. Creo que en este montaje también Gabriel Fuentes se ha encargado, ¿no?, de poner el acento ahí y decir lo que la gente necesita, divertirse. Y él era una persona, Miguel Hernández, muy divertida, muy expansiva. Y las canciones van muy bien, porque el otro día hablaba precisamente con una persona que estuvo en el público, que le encantó, y decía, es que creo que es así como cantaría Miguel Hernández, ¿no? Y yo decía como, joder, me llenó el pecho, ¿no?, de orgullo, decir, pues ojalá que eso sea así, que te parezca, si te parece eso, así será. Entonces es verdad que es un montaje en donde yo diría que la gente va a ver algo muy luminoso y que no se espere ver algo con esta gravedad o que le vaya a hacer pensar en suicidarse, porque no va a ser así. O sea, realmente es algo que va a querer hacerte, pues ya te digo, saltar, ¿no?, vibrar, emocionarte. Luchamos para que nuestros hijos tengan pan y educación y prosperidad y sanidad y libertad. A los caciques y a los señoritos nunca ha de faltarles de nada, porque hasta con la guerra hacen negocio. Bueno, sobre todo con la guerra, porque nunca te olvides que la guerra es un negocio. Al final, en 2024 estamos en las mismas luchas. Pues sí, es muy doloroso no ver lo que está sucediendo en el mundo. Creo que no se puede hacer oídos sordos y sin duda tratar de germinar la bondad, la belleza y el amor, ¿no?, a tu alrededor. Y ese es uno de los objetivos de esta obra, ¿no? También alimentar un poco de esperanza a las personas que se quieran dejar entusiasmar. Por esto, que creo que hay muchas, y creo que de generaciones, no solamente los que ya conozcan a Serrat sobradamente, sino los que vienen, como la nuestra generación o incluso por detrás de la nuestra. Creo que es importante alimentar de esperanza, porque la hay, y creo que a veces una sola palabra o una sola obra de teatro o un solo momento tienen un poder y tienen una onda expansiva mucho más grande de la que pensamos, y hay que dejarse impregnar. Claro, no sé si sembrar la esperanza se vuelve un poco más difícil. Decía Eduardo Mendoza cuando le dieron la medalla de honor en las GAE a Serrat, que era un luchador antifranquista comprometido con los derechos humanos, con la libertad, con la democracia. Pero en esta obra se recoge algo que también estamos viviendo con mucha virulencia en estos tiempos. Hay mucho odio y mucha violencia. Eso no va a cambiar nunca. La vida siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Hay mucha violencia, hay gente muy mala, hay algo más, hay un odio que flota en el ambiente que va mucho más allá. Injusticia siempre ha habido, pero lo que hay ahora es diferente. Esto es un ajuste de cuentas. Lo que está pasando en España es algo muy serio como para tomárselo a la ligera, advierte Miguel Hernández. Un poco más adelante dice, yo lo que peor llevo es que no nos dejen ni tener libros. Todo está prohibido, ni novelas, ni poesía, ni periódico, la censura y la recensura. ¿Te preocupa estos tiempos que vive hoy también el arte, la cultura, con esos intentos de censura? Yo siento que no hay que dar nada por hecho. Y que pienso que personas como Serrat, que han luchado tan fuerte porque haya ciertos derechos y entiendo que no puedes dar por hecho lo que hay hoy en día. Creo que mi generación a veces también adolece un poco de eso, yo mismo.
adolezco de eso, que es pensar que lo que tienes no se va a mover porque siempre ha estado ahí. Y no siempre ha estado ahí, y créeme que puede estar cerca de que no vuelva a estar. Entonces pienso que esta obra también es esto, ¿no? Es darte cuenta de esto hace cuánto pasó, hace nada, realmente. Entonces es mejor que pongamos también un poco la mira, ¿no? Ahí y defenderlo. Y defender que no nos prohíban tener libros, que no nos prohíban tener poesía, que no nos prohíban poder decir, hacer sin el miedo a algo, ¿no? Que el miedo no entre en nuestras vidas, porque es la mayor arma para dominar las mentes y los corazones de las personas, el miedo, y que desaparezca. Mi abuela decía miedo al miedo, pues miedo al miedo. Con Daniel Ibáñez hemos hablado también de segundo premio Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, que se ha estrenado este fin de semana en cines, una película sobre los planetas en la que él interpreta a Jota. Tienen toda la entrevista en nuestra web y en Ser Podcast. Nos vamos con un aperitivo del Primavera Sound Barcelona, que se celebra esta próxima semana y al que va Carlos Córdoba. Ahí van algunas pistas para que usted decida si se le ha perdido algo en el Primavera Sound Barcelona o si es mejor destinar los 125 euros de la entrada por un día, 545 del abono VIP, a asuntos menores como, por ejemplo, llenar la nevera. De entre los 200 artistas que actúan en el festival, nos fijaremos en los que aparecen en letras mayúsculas en su cartel. El miércoles 29 actúan y gratis Estela Maris. Las de las Mesías, la serie de los Javis, sí. Lo harán el mismo día que Fénix, autores de la preciosa estrofa Si alguna vez me encuentro mejor, recuérdame que pase más tiempo contigo. Si tiene usted una personalidad intensa pero no necesariamente lacónica, su día es el jueves cuando actúa Pulp. A quienes creen que los festivales son solo para jóvenes, les voy a dar un dato que diría Yolanda Díaz. Pulp publicó su primer disco hace 41 años. Esa misma noche actúan Vampire Weekend, el grupo neoyorquino que alcanzó la gloria indie con este acorde de guitarra. El festival espera 280.000 asistentes de 133 nacionalidades. El jueves tocarán para ellos el dúo electrofrancés Justice. El viernes espera llenazo absoluto ante la diva de los que dicen que no les gustan las divas, Lana del Rey. It's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Cantará el mismo día que la banda que cualquier amante del indie rock sabe apreciar, The National. En 2023 el festival dejó 180 millones de euros en Barcelona y sus alrededores, que estos días sumará más de 150.000 pernoctaciones festivaleras. Qué bien van a dormir tras escuchar al dúo británico Disclosure. 200 personas trabajan todo el año en un festival que estos días alcanzará los 7.000 trabajadores, volcados en que las bandas suenen aún mejor que los discos, que las colas para comer e ir al baño sean asumibles y una seguridad a prueba de fans tan acérrimos como los del ídolo de cualquier hombre homosexual menor de 30 años, el australiano Troye Sivan. El sábado se subirá al escenario la siempre atormentada cantautora británica BJ Harvey y tras ella un aluvión de artistas para los que están a la última: Mitski, Roisin Murphy y SZA. Un detalle que define bien al Primavera es su paridad. Ningún otro festival del mundo se le acerca. Desde 2019 la cumple a rajatabla. Este año 42,36% de hombres y de mujeres, como Charlie XCX, que también actúa el sábado. Si es aficionado a las matemáticas, se habrá percatado de que un 15,28% de los artistas no se declara ni hombre ni mujer. Son mixtos o no binarios. Es el signo de los tiempos. Si esta guía rápida por el festival no le ha convencido, no le culpamos, pero hágase un favor y siga la receta de Joan Pons, director de comunicación del Primavera. Desde el festival nosotros decimos que un día perfecto del festival es que cumples 4 categorías, que serían la de alguien al que hace mucho tiempo que tienes ganas de ver, tu nuevo grupo favorito, algo que
que te sorprenda o que te provoque, y algo con lo que te lo pases muy bien. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.